días a todos en este espacio de Escuela Bíblica, donde estudiamos la palabra del Señor y ya venimos desde hace un rato estudiando el tema de la gracia de Dios. Ruego al Señor, nuestro Salvador, a Jesucristo, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría y que esta palabra se transforme en vida para cada uno de los que escuchamos, vida eterna, vida abundante. El énfasis que vamos a tomar de la gracia en este estudio de hoy es: nos fue dado un nombre por gracia, con el propósito de ser afirmados en nuestra identidad en Cristo. Les invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por la grandeza de tu amor, por todo tu poder obrando en nuestras vidas, por lo que continúas haciendo y porque tú nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces y estableces. Que seas tú afirmándonos en quiénes somos, para qué estamos en esta tierra, para que estemos firmes y podamos superar y vencer sobre los embates, sobre las pruebas y sobre las acusaciones del maligno. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas. Amén. Vamos a estar haciendo énfasis en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. Y vamos a mirar cómo realmente el apóstol Pablo, la inspiración del Espíritu Santo, no le sobra palabra ni le falta palabra. Y cómo realmente en ese título que tiene en las sociedades bíblicas unidas, que dice más que vencedores, tiene una base y un fundamento en los versículos precedentes. Entonces el pasaje que vamos a enfatizar, vamos a hacer 2 estudios consecutivos. En el primero vamos a hacer énfasis sobre nuestra identidad en Cristo, cómo fue obtenida, cómo fue dada por medio del mismo Dios, por medio del mismo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo para nosotros. Y basado en esa identidad que nos ha sido dada de quiénes somos en Cristo, es que podemos tener una victoria en Cristo. En Romanos, ese capítulo clave y esos versículos claves son Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 33, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miramos aquí en este pasaje que nosotros fuimos conocidos de antemano, según el previo conocimiento de nuestro Dios. Fuimos elegidos o escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados, fuimos llamados, justificados, glorificados. Y he aprovechado para incluir 2 acciones que también hizo Dios en nosotros: el ser sellados y el ser adoptados. Todo esto constituye para nosotros un efecto, una acción de la gracia de Dios inmerecida, de ese don inmerecido, de ese regalo inmerecido. Miremos uno por uno cada uno de estos verbos que se encuentran en tiempo pasado, y eso me llama la atención porque el Señor no dice
Él te va a justificar y te va a glorificar, sino que lo coloca como ya lo da por hecho. Y eso es una garantía de la obra de Dios en nuestras vidas, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros no podemos garantizar el ser glorificados. La meta final es la gracia de Dios obrando de principio a fin. Y vemos que lo primero que se nos muestra aquí es que fuimos conocidos y apartados, conocidos y escogidos o seleccionados. Y fuimos conocidos desde antes de que nosotros naciéramos. Nos hace que nosotros nos preguntemos, pero ¿cómo así que fui conocido si todavía no había nacido? Ni era ni siquiera pequeñito. Eso nos habla de que cada uno de las criaturas de Dios, incluso no solo de los que han creído, sino de toda la humanidad, cada uno fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. El hombre no fue el que nació por casualidad. Nació porque estaba en los planes de Dios, porque Dios lo diseñó, Dios lo creó, pensó en un plan, como qué padres le iba a dar, dónde iba a nacer, en qué ciudad iba a nacer. Nada de esto es una casualidad que cualquiera pudiera decir, no, pues yo soy producto de la casualidad, de las circunstancias, y nací yo. No, lo que dice la palabra es que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Como un ingeniero, cuando una carretera no está hecha todavía, un edificio, un condominio, lo diseña primero, existe en el pensamiento, en la mente de ese ingeniero y de ese arquitecto, luego pasa a unos planos y a unas maquetas, ¿sí? Y luego ya se materializa y se concreta en la obra que vemos. Así fuimos nosotros diseñados primeramente en la mente y en el corazón de Dios. Y luego dice, fuimos entretejidos, como dice el Salmo 139, en el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos. Entonces fuimos planeados y fuimos escogidos para la alabanza de su gloria desde antes de la fundación del mundo. Así que allí ya nos había conocido el Señor. Y de esa manera fui conocido, fui diseñado y fui creado. Todos venimos de un mismo hombre, venimos de ese Adán y de Eva. Y allí nosotros nos multiplicamos hasta el día de hoy. Fuimos elegidos. Cuando Dios elige, dice aquí en este pasaje que a los que antes conoció, a estos predestinó. Sí, a los que antes conoció, a estos predestinó. El conocimiento es por Cristo, en Cristo, y la predestinación habla de un propósito, de una meta que tiene que ser obtenida. Entonces nosotros fuimos predestinados para, ¿sí? Dice aquí las escrituras en Romanos, en el capítulo 8 que hemos leído en el versículo 29 y 30, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Es decir, que Dios nos hizo para que nosotros nos pareciéramos a Cristo en un proceso gradual, progresivo, hasta alcanzar la estatura, hasta alcanzar la plenitud de ese varón perfecto. La palabra que se utiliza en el griego es prohorismos, en un horizonte, hacia un futuro, para ser como Cristo.
para hacer alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ese es el ser predestinado. Fuimos elegidos y fuimos elegidos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de que fuimos elegidos en Cristo? De que esa elección para ser predestinados y para cumplir ese propósito se hizo a través de Cristo, a través de que también nosotros respondiéramos a tomar ese camino. Porque se abrió un camino en Adán, pero un camino que condujo a muerte por causa del pecado. En el primer Adán, que es Adán, ese primer hombre en la tierra, ese primer ser humano, todos morimos por causa del pecado. Como dicen las Escrituras, en pecado me concibió mi madre. Fui concebido en pecado. Recibí esa herencia de muerte, esa herencia de pecado. Pero en los planes de Dios, dice, ¿de cuándo fui escogido? Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había provisto desde la eternidad a un Salvador. A un Salvador. Es decir, que cuando el hombre pecó, allí no fue que llegó la salvación y dijo, como el hombre pecó, como Adán pecó, ahora vamos a enviar a un Salvador que salve y que muera. No, desde antes de que el hombre fuera creado, viniera el hombre a esta tierra, ya existía ese plan de salvación. Desde que antes que Dios creara el hombre, ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y como dicen las mismas Escrituras en Proverbios, en el capítulo 30, ya el Hijo, Dios tiene un Hijo desde el principio. Como dice Juan capítulo 17 en el versículo 1, Padre, y el versículo 1, 2 y 3, vuélveme a esa gloria que tuvimos, que tuve desde antes que el mundo fuera. Porque antes que el mundo fuera y desde siempre, el Hijo ya era con el Padre y el Padre ya era con el Hijo y el Hijo estaba en el seno del Padre. Y todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él. Como Hijo, ese Hijo ya tenía el plan de salvación, porque ese mismo Hijo sería el que vendría un día, nacido de una virgen, sin pecado, para morir en la cruz, en su debido tiempo, por todos los pecadores, por toda la humanidad. Entonces Cristo murió por todos, y ese plan de salvación ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso somos elegidos en Cristo, por medio de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, porque ese plan de salvación ya estaba diseñado para que a través de ese Salvador tuviésemos la vida eterna, fuésemos sellados y fuésemos templo del Espíritu Santo, fuésemos apartados, fuésemos santificados, fuésemos justificados, fuésemos glorificados, hasta alcanzar esa meta para lo cual fuimos predestinados. Y esa es nuestra elección según Cristo y según presciencia, según el previo conocimiento de Dios. Entonces vimos que fuimos predestinados con ese propósito para que Jesucristo sea el primogénito, el hermano, el hijo mayor, el hermano mayor entre muchos hermanos que somos. Fuimos llamados. Dios hace un llamado. Dice en Jeremías, en el capítulo
1, versículos 4 y 5, el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había seleccionado, te había escogido, te había destinado a ser profeta de las naciones. Y dice en ese llamado que hace el Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando Dios primeramente nos conoció, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para la alabanza de su gloria, para perfeccionarnos y que nosotros fuésemos esa alabanza. Y entonces nos hizo un llamado, así como se lo hizo a Jeremías, y hoy sigue llamando. Y Dios quiere una respuesta positiva a ese llamado, ¿sí? Dios está llamando, y a través de la predicación del Evangelio se está haciendo un llamado. Y ese llamado debe transformarse en vida eterna, debe generar una respuesta. Aunque dice las Escrituras que no todos responden positivamente a ese llamado. Pero cuando alguien llama, espera ser escuchado y espera que esa persona que es llamada acuda, responda, venga ante ese llamado. Es un llamado para comunión, porque cuando Dios creó al hombre y a todos los hombres, Dios no creó ni envió al Salvador para condenar al mundo. Dios envió a un Salvador y diseñó a un Salvador para salvar al mundo. Sencillamente que muchos despreciaron ese llamado. Y muchos aún hoy todavía desprecian ese llamado. Y el que desprecia ese llamado, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero el que responde a ese llamado viene a la luz y viene a la vida eterna. Entonces, a los que antes conoció, ¿sí?, a estos llamó, a esos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a estos que llamó, entonces justificó, porque como pecadores fuimos llamados, en estado de pecado, en estado de muerte, fuimos llamados. Dicen las Escrituras que Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Que ciertamente hay alguien que de pronto dé la vida por un amigo, ¿sí? Pero la gracia de Dios se manifiesta en que Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Como quien dice, Jesucristo murió por los enemigos, porque yo era enemigo de Dios por causa de mis pecados. Entonces, a los que llamó, a estos justificó, a estos perdonó, limpió, lavó con su sangre preciosa en la cruz. Fuimos justificados, fuimos reconciliados con Dios. La culpa desapareció de nosotros y Dios nos dio esa paz, ese perdón y esa reconciliación por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, como dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice Romanos 5:1. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice en Gálatas 2:16. Y a estos que justificó,
Yo lo puedo decir tú allí que estás escuchando, tú puedes decirlo en primera persona: yo que fui justificado por el Señor, entonces también soy glorificado. Y no digo seré porque quiero aquí colocarme en la línea que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, dándolo ya por hecho, que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y ese ser glorificado, ¿qué es? Dice, es la meta. Es la meta final y perfecta de nuestra predestinación. Perfeccionados en espíritu, en alma y en cuerpo, aún con un cuerpo de resurrección. Por eso dice en Efesios que Él nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, cuando todo haya sido perfeccionado y nuestros cuerpos también hayan sido perfeccionados, y cuando estemos también disfrutando de la gloria y de la plenitud de Cristo. También fuimos sellados. ¿Cuándo fuimos sellados? Dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello, ¿qué es ese sello en nosotros? Es una señal de pertenencia, de propiedad, que le pertenecemos, que somos propiedad de Dios, que somos de Dios. Y el que es de Dios no pasa a ser de otro. El que es de Dios seguirá siendo de Dios por la eternidad. Cuando hemos creído, después de haber oído esa palabra de poder que es el evangelio de salvación, entonces, creyendo en el evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y es una garantía, es la gran garantía. ¿Por qué? Porque queda garantizado de que no seremos soltados, de que le pertenecemos a Dios y nada nos soltará de sus manos. Ese sello es maravilloso, porque los que tengamos ese sello, es el mismo sello que nos hace que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. El sello del Espíritu Santo. Fuimos adoptados, ¿sí? Adoptados. Y aquí se utiliza la palabra de adopción, porque nosotros no somos hipóstasis de Dios, no somos sustancia, no somos naturaleza de Dios. Sí, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Papito Dios, por el cual decimos Abba Padre, Dios mío, Papito mío. Y eso es, ese espíritu es el mismo espíritu con el que somos sellados, entonces somos adoptados. Pero Jesucristo es el propio Hijo de Dios, y nosotros somos hermanos por medio de esa adopción, pero somos con Cristo, con Él juntamente somos herederos, coherederos de la gracia de Dios. Esto es algo maravilloso, de que por medio de ese espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo mismo, somos constituidos en herederos de las promesas, de los tesoros de la gracia de Dios, como hijos adoptivos. El Hijo Jesucristo no fue adoptado, Él es la sustancia del Padre eterno, Él es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Nosotros sí hemos sido entonces adoptados, hechos herederos con derechos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo, oigan este versículo, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso es que un cristiano, por eso es que un hijo de Dios puede tener certeza de salvación. Alguien preguntará, pero tú cómo sabes que vas a ir al cielo, pero tú cómo sabes que eres hijo de Dios, pero tú cómo sabes. Hay que esperar. No, desde el mismo día que yo le recibí, que tú le recibiste como Señor y Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu de adopción, y recibiste el Espíritu, y ya tú dices Abba Padre, dices Padre mío, y ese Espíritu de Dios le susurra y también con palabra firme le dice a tu espíritu: eres hijo de Dios. No es una virtud mía, no es una destreza, no es una capacidad mía que yo pueda decir soy salvo por mis propias capacidades. No, es porque el mismo Espíritu Santo está repitiendo de continuo, nos está recordando, nos está diciendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Como cuando un padre y una madre abraza a su hijo en su regazo, ese hijo siente el amor del Padre. Es una convicción que todos los que creemos en Dios podemos tener. Es esa certeza y es esa seguridad de salvación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todo esto lo viene diciendo este capítulo 8, que es un capítulo tan rico, que nos afirma en esa identidad, lo cual es el propósito de esta charla que estamos haciendo en esta mañana. Porque si hay duda en tu corazón respecto a quién eres, respecto a que eres hijo de Dios, entonces tú tienes que allí decirle: Señor, y mirar qué está produciendo esa crisis de fe. Porque Dios al que toma no lo suelta, ¿sí? Por eso es que la salvación no se pierde, ¿sí? Dios, cuando pecamos, Él nos convence de pecado para que nos arrepintamos. Y por eso dice el apóstol Juan, que si alguno pecare, dice, fiel y justo es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. Y podemos acudir porque Él no rechaza a la persona que se acerca con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Al que acude a Él con un corazón quebrantado y arrepentido, Él lo recibe en su regazo. Y esto lo ha hecho por medio de Jesucristo. Por eso tenemos esa seguridad. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos, y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, dice allí. En Efesios también son como en concordancia lo que hemos estado diciendo en Romanos capítulo 8 con lo que está escrito en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Entonces,
cuando tenemos esta certeza, y eso es lo que vamos a continuar en el próximo tiempo, esto nos conduce a la victoria. Cuando tenemos esta certeza de que Él nos conoció, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces nos llamó y respondimos a ese llamado. Y si tú respondes a ese llamado, si ya lo hiciste, entonces tú puedes estar tranquilo de que el Señor te ha sellado y te ha adoptado con ese espíritu de adopción por el cual tú eres hijo de Dios. Y el que hoy todavía, al escuchar esta palabra, acude y responde y dice: sí, Señor Jesucristo, tú moriste por mis pecados, recibe esa salvación y esa adopción y es constituido hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, justificado, puesto en paz con Dios. Y entonces tiene garantizada también esa glorificación. Y esto es lo que nos va a llevar a que podamos vencer sobre las pruebas, sobre las dificultades y ante las acusaciones del enemigo, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase. Oremos. Señor Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, porque sigues obrando en nosotros y nos sigues perfeccionando para que se cumpla eso que tú te has propuesto, de que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto y ser glorificados y ser coherederos de la plenitud de la gracia de Dios. Bendice, Señor, las vidas de todos los que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.